Este es un seminario en línea impartido por PNL Américas y Desarrollo Personal en Línea. Para conocer otros productos y obtener más información de nuestros seminarios y programas, visita nuestros sitios en internet y búscanos en redes sociales. Descubre el potencial que hay en ti. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario en línea, uno más de nuestros tantos que ya hemos impartido y a los que te invitamos a que invites a otras personas para que nos ayudes a difundir este mensaje, a difundir este tipo de información que es tan importante para todos nosotros. El día de hoy con un tema muy controversial, sobre todo para la gente que utiliza mucho su hemisferio lógico, que piensa mucho en términos de ciencia, de hechos, de comprobaciones. Y habiendo tenido una educación, una formación de ingeniería, yo te puedo decir que también tenía muchas veces ese tipo de pensamiento. Pensaba que si no había una fórmula detrás de algo, esas cosas no funcionaban, no estaban comprobadas, no eran lógicas. Pero déjame decirte una cosa, el hecho de que algo no tenga lógica no necesariamente quiere decir que no funcione. Más aún, lo que nos interesa en nuestra vida o lo que sería conveniente que nos interesara más en nuestra vida son cosas que nos funcionan independientemente de la razón por la cual funcionan. Por ejemplo, todos los días nosotros utilizamos nuestro teléfono celular, utilizamos nuestra televisión, utilizamos probablemente nuestro reproductor MP3, nos subimos a nuestro automóvil y conducimos, utilizamos nuestra computadora. Y hasta cierto punto podemos conocer los principios bajo los cuales funciona todo ello. Pero no es necesario que yo conozca a detalle cómo trabaja mi automóvil para poderlo utilizar. De hecho, es probablemente lo que menos me interese al utilizar el automóvil. Lo que quiero es poderme subir al automóvil y que me lleve, que cumpla su función. Bueno, lo mismo sucede con un reproductor MP3 o con mi computadora. Lo que me interesa es que esté funcionando y lo que me interesa es saberlo usar. Por ejemplo, nosotros no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo. Nuestro cerebro, no sabemos cómo el pensamiento se genera dentro de él. No sabemos tampoco cómo se genera la habilidad de hablar, la habilidad de articular palabras a partir de las neuronas que se van activando en el cerebro. Nadie lo ha descubierto todavía. Nadie ha descubierto que si destapas el cráneo de una persona, en cierto lugar vas a encontrar cierta idea o cierta emoción. Han encontrado que hay zonas del cerebro que se activan, pero no han encontrado cómo es que la activación de esas zonas del cerebro produce estos efectos. Y sin embargo es lo que nos mueve todos los días. Ahora, entrando a la parte de las demostraciones, resulta ser que todo esto que parecía ser esoterismo hasta hace un par de décadas, cosas que son eh, más allá y van más allá de lo que la ciencia puede medir, son cosas que poco a poco, conforme han habido avances en ese mismo campo de la ciencia, nos han permitido medir que son reales y que hay un fundamento detrás. Y la ley de atracción no es una excepción. Hoy se habla de cuestiones como física cuántica, donde los átomos están formados por partículas que se comportan de una o de otra manera dependiendo si uno las está observando o no. Y entonces se genera un término, por ejemplo, que es el del observador, que puede modificar el comportamiento de un átomo. Eso quiere decir que tú y yo, a la hora de observar un fenómeno con cierto pensamiento, podemos alterar ese fenómeno. Existen una gama interesante de posibilidades, pero nuestra percepción, nuestra idea, nuestras emociones, nuestra forma de entender ese fenómeno puede dirigir ese fenómeno por una de esas posibilidades en especial. Lo cual quiere decir que aquellas ideas de que puedes atraer a tu vida aquellas cosas que quieres solamente con el pensamiento, no es precisamente
algo que es una ley en términos de que supongamos que queremos que nuestra selección nacional gane un partido, no porque todos los aficionados queramos que eso suceda, va a garantizar que eso suceda. Pero definitivamente, si tomamos acción en consecuencia y tenemos fe en nuestros actos, la fe significa que creemos que algo va a suceder aunque no sabemos cómo, podemos estar influyendo en todas estas cuestiones que van sucediendo en nuestra vida. Es por eso que hay algunas personas que aparentemente tienen más suerte que otras, es por eso que hay algunas personas que aparentemente están siempre en el lugar correcto, en el momento correcto y decimos, ¿cómo es posible? Si yo trabajo más que esa persona, ¿por qué le va mejor? Si yo tengo mejores intenciones que esa persona, ¿por qué le va mejor? ¿Cómo puedo yo replicar los resultados que tiene una persona que es más exitosa que yo? Y la ley de atracción es un factor que, si bien no puedo garantizarte que sea el que determine tu futuro o lo que pasa en tu vida, sí tengo la experiencia de haber tenido algunas situaciones en mi vida donde aparentemente la ley de atracción se aplicó al 100%. Y es de lo que quiero hablarte el día de hoy. Hay ciencia detrás de la ley de atracción. Como ya mencioné, tenemos a la física cuántica, pero también tenemos otras cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, los filtros cognitivos. Es decir, qué cosas yo veo dentro de mi realidad, en mi mundo. Porque es muy interesante analizar que como seres humanos tenemos muchísima información fluyendo a nuestro cerebro en cada instante. Cada instante estás recibiendo información de tus ojos, pero no solamente de aquellas cosas a las que estás poniendo atención, sino de la periferia también. Poco tiempo utilizamos la visión periférica. También estás recibiendo continuamente señales de audición. Y seguramente te ha ocurrido como a mí, que en ocasiones estás poniendo atención a lo que habla una persona y hay ruido alrededor y sin embargo parece como si el ruido se desvaneciera, como si no existiera. El cerebro es capaz de hacer esas cosas porque estamos filtrando la información. Al mismo tiempo estamos recibiendo señales de la temperatura de cada parte de nuestro cuerpo, la posición de nuestras manos, de nuestras piernas, de nuestro cuerpo en general, la textura de la ropa que tenemos puesta, la presión de nuestros pies o el peso de nuestro cuerpo en una silla. Toda esa información está entrando continuamente al cerebro. ¿Por qué no estamos poniendo atención a ella todo el tiempo? Pues porque existen filtros cognitivos. Existe un sistema en el cuerpo que se llama sistema de activación reticular, que hace que nosotros pongamos atención solamente a cierta parte de los estímulos que estamos recibiendo continuamente. Y hay diferentes cifras, pero lo que te puedo garantizar es que de las cosas que podemos estar conscientes es una cantidad mínima en comparación con las cosas de las cuales no somos conscientes, pero estamos recibiendo información continuamente. Entonces, ¿cómo entrenar a mi sistema de activación reticular para poner atención a aquellas cosas que me conviene tener en mi vida? Porque no es que no estén ahí, sino que puede ser que estén en mi vida, pero yo las esté filtrando y no las esté viendo. Y hay un experimento que hicieron en una ocasión, está documentado, en el que en una universidad de Estados Unidos, con una película, hacían eh, una prueba con una audiencia, les pedían que pusieran atención a cierta cosa de la película y todos ignoraban absolutamente, o bueno, no todos, la gran mayoría ignoraba algo que sucedía en el fondo. Cuando les pedían que pusieran atención al fondo, ellos notaban algo que había ahí y decían, no puede ser, cambiaste la película, eso no estaba. Y este experimento lo hemos hecho una y otra vez en nuestros eventos, en nuestros cursos, y sucede. ¿Por qué? Porque el sistema de activación reticular está entrenado y está dirigido hacia cierta parte de nuestra realidad. Hay ciencia también detrás que demuestra a través de un concepto que son las neuronas espejo que los seres humanos podemos comunicarnos de manera extrasensorial. Es decir, cuestiones como telepatía, como leer el pensamiento de otra persona, como poder percibir lo que otra persona siente o piensa, es algo que se vuelve real
y que los médicos y la ciencia han comprobado a través de un tipo especial de neuronas que se llaman neuronas espejo, que hacen que nosotros tengamos una conexión y una empatía tal con otras personas que podamos literalmente por fracciones de tiempo compartir su experiencia. Toda esta ciencia va haciendo que estos conceptos que parecían mágicos, que no tienen ninguna comprobación, se vayan volviendo reales, se vayan corroborando. Y el rapport también es uno de ellos. El rapport es algo que ocurre continuamente en los seres humanos y que hace que nosotros adoptemos posturas similares a otra persona para poder tener experiencias similares a las que tiene esa persona. Muy bien, sabiendo que detrás de todo esto de la ley de atracción existe algo de ciencia, pero que por tiempo no podemos meternos a ello. Quiero que tengas un poquito de confianza en que hay suficiente información detrás para corroborar y comprobar que esto puede ser real en tu vida y puede funcionarte. Hoy quiero compartir contigo un concepto que es el del test de prosperidad. Es decir, mide tu coeficiente de prosperidad en tu vida. ¿Cuál es tu predisposición a tener prosperidad y abundancia? Y este test es un concepto que nos comparte Joe Vitale, que además de ser un experto en marketing por Internet, es una de las personas que participó en la elaboración de la película de El Secreto. Y dentro de uno de sus libros en los que detalla más a fondo la ley de atracción, nos propone este test. Y lo que quiero es que lo vayas haciendo conmigo. Es decir, que vayas tomando nota de las respuestas. Las respuestas son sí o no. Y quiero que en algún papel o en algún lugar en el que puedas ir tomando nota o rastreando estas respuestas, puede ser en tu teléfono, puede ser en tu dispositivo móvil, vayas apuntando cuáles son tus respuestas. La primera, y que seas lo más honesto posible, porque en realidad esto no es que sea bueno o malo, sino que te va a dar información sobre el punto de partida para poder hacer algunas cosas interesantes. Por ejemplo, primera pregunta. ¿Tienes algún miedo secreto de que si tienes riqueza, tu familia y tus amigos podrían no sentirse bien contigo? Déjame decirte que este es uno de los miedos más comunes y uno de los miedos que inconscientemente más nos detienen para tener prosperidad. El hecho de que si destacamos, nuestro grupo típico de personas con las cuales nos reunimos va a dejar de ser un grupo afín a nosotros. Es decir, voy a dejar de pertenecer al 100%. ¿Por qué? Porque nuestras creencias, nuestros valores tienen que cambiar. Número dos, cuando creciste alguna vez te decían cosas como tal vez no seamos ricos pero somos honestos o no hay dinero o no nos alcanza para eso. Frases como estas existieron en tu vida. Y recuerda, si tienes alguna pregunta, realízala en la barra de questions o de preguntas para que vayamos respondiéndolas. Tercero, ¿tus antecedentes religiosos o tu base religiosa te enseñó que es noble sacrificarte ahora y que la recompensa viene después de la vida? Bueno, te puedo decir que básicamente en una cultura católica como es la latina, prácticamente todos tendríamos que responder que sí a esta pregunta. Muy bien, número 4. ¿Te has sentido culpable o te sentirías culpable al empezar a ganar más dinero que tus padres? Y esta es una pregunta fenomenal y fundamental. Déjame decirte que eso a mí me ocurrió. En cierto momento de mi vida, lo que yo empecé a ganar de dinero estaba limitado por lo que veía que ganaban mis padres. Porque independientemente de que tuviera yo conocimiento detallado o no de cuánto pudieran ganar, para mí, cuando me puse a analizarlo a fondo, encontré que una forma de reconocer y honrar a mis padres era respetando ese límite. Por supuesto que es una creencia que no es real en el sentido de que eso no implica mayor o menor respeto a mis padres.
5. Creciste con la enseñanza de encajar y no hacer nada que llamara la atención. Y también te puedo decir que si eres participante o miembro de una familia típica, por lo menos de México, y puedo extrapolar un poco a toda la comunidad de habla hispana, tenemos frases en la infancia donde, por ejemplo, nos dicen, mira, ¿qué va a decir la gente? Entonces, con eso nos instala la creencia de que no hay que hacer cosas que llamen la atención y que hay que encajar, que hay que ser aceptados por gente que probablemente ni conozcamos ni volvamos a ver en nuestra vida. Siguiente. ¿Creciste viendo series de televisión o telenovelas en las que se presenta a la gente rica como inescrupulosa y con poca ética? Si vives en Latinoamérica y has visto alguna telenovela mexicana, tienes que responder que sí. Desafortunadamente, esta cultura de las telenovelas mexicanas, que también para mala fortuna de nuestros hermanos latinos, ha sido una cultura que se ha extendido muchísimo, la producción de telenovelas mexicanas, incluso han llegado telenovelas a Europa, a Rusia, a Asia, a lugares muy lejanos, y se presenta a estas personas como gente inescrupulosa y con poca ética. 7. ¿Tienes retos crónicos de salud que los doctores padecen no poder resolver? Aquí ya depende de cuál sea tu experiencia. Esto sí no es una cuestión típica o clásica de la cultura latina, por lo menos en lo que yo he observado. Hay personas que los tienen, hay personas que no los tienen. 8. ¿Alguna vez te has sentido celoso de la gente que tiene autos, casas o ropa cara, que te haya llevado a desarrollar inconscientemente una conciencia de odiar al rico? O tal vez no odiarlo, pero tener algún resentimiento por alguien que tiene más éxito que tú. Y también podría casi generalizar, no quiero hacerlo, pero podría yo decir que la gran mayoría de nosotros en la cultura latina tenemos esto como un sí. Es decir, tenemos alguna especie de deseo de que al vecino no le vaya tan bien como a mí, como para poder presumirle, como para poder llenar nuestro ego y decir, soy más exitoso. Y en una cultura competitiva es muy probable que respondas que sí a esta pregunta. Muy bien, vamos con la siguiente. Recuerda que solamente necesitas escribir sí o no. Y no es relevante que escribas en cuál pusiste sí y en cuál pusiste no. Solamente quiero saber el número de sí y el número de no que respondas. 9. ¿En algún nivel piensas que es noble, romántico o espiritual ser pobre? ¿Pobre? Si la respuesta es sí, apúntala. Déjame decirte una cosa. Crecemos también gracias a muchas películas y no solo de la cultura latina con alguna de estas ideas, que es noble, romántico o espiritual ser pobre. ¿Por qué? Porque generalmente las personas que tienen mucho desarrollo espiritual no buscan tener mucho dinero. Sin embargo, tenemos casos interesantes, como por ejemplo el de Osho, que es una persona que ha dejado un legado interesante a nivel de desarrollo espiritual y personal, y sin embargo era una persona que tenía una riqueza increíble, una colección de automóviles que cualquier hombre de la vida moderna que le gusten los automóviles podría desear. Por otro lado, esto va de acuerdo con esa creencia de que la gente rica es inescrupulosa o tiene poca ética. Muy bien, número 10. ¿Alguna vez terminaste una relación negativa y la reemplazaste con una persona muy parecida a la anterior? Por patrones y hábitos también pienso que mayoría de las personas va a responder que sí a esta pregunta. Y recuerda que esto no quiere decir que sea bueno o sea malo, simplemente es una forma de medir de dónde estamos partiendo para poner atención a qué cosas en mi vida podría o debería yo poner atención para empezar a tener más prosperidad, a romper esas creencias que pueden inconscientemente estarme saboteando. Siguiente, ¿alguna vez has utilizado expresiones juiciosas como asquerosamente rico?
Si las has utilizado, pon sí. 12. ¿De alguna forma disfrutas ser el que lleva las de perder y lucha contra las expectativas todo el tiempo? Déjame decirte una cosa, déjame platicarte algo. En mi caso muy particular, yo descubrí que inconscientemente me metía en problemas para aprender a generar soluciones. Y no es definitivamente la forma más fácil de tener éxito en la vida. Me costó mucho, mucho esfuerzo lograr el éxito en algunos contextos gracias a esto. Por ejemplo, puedo decirte que en el terreno financiero tuve que pasar por una etapa en la que me endeudé muy fuertemente, pasé por situaciones muy difíciles para encontrar cómo poder generar a partir de la nada eh, eh, recursos financieros. Y a pesar de que fue una experiencia muy valiosa, no fue la experiencia que yo le recomendaría a todo el mundo. Y de la misma manera a veces lo hacemos con nuestras relaciones personales, lo hacemos al no buscar ayuda cuando la ayuda está demasiado fácil y demasiado cerca por querer hacerlo todos solos. Entonces, pues es bueno un balance en este sentido. ¿Alguna vez has usado excusas para fallar diciendo cosas como se necesita dinero para hacer dinero? Es decir, ¿te has puesto como pretexto este tipo de cuestiones? ¿O tienes que conocer a alguien, tienes que tener palancas, decimos aquí en México, o tienes que entrar al inicio cuando se trata, por ejemplo, de un negocio multinivel, decir, no, pues es que si no entras al inicio de la pirámide, no son esquemas propiamente de pirámides los de multinivel, pero en este tipo de negocios, si no entras al inicio, vas a tener una desventaja y no lo vas a poder lograr. ¿Has utilizado alguna vez una de estas excusas? Bueno, pues tengo otra para ti, 14. Es posible que estés experimentando retos de salud, de finanzas o fracaso en los negocios para evocar compasión, empatía o atención de la gente que está cerca de ti. Y es increíble cuántos de nosotros a veces caemos en esto inconscientemente. ¿Por qué? Porque las ganancias secundarias de la compasión, la empatía o la atención de los demás son muy fuertes. Entonces, algunas de estas son inconscientes. Voy a repetir las preguntas rápidamente porque algunas personas me están pidiendo que lo haga. Entonces, rápidamente vamos a repasar. Uno, ¿tienes algún miedo secreto de que si tienes riqueza, tu familia y tus amigos podrían no sentirse bien contigo? Analízalo, sí o no. Cuando creciste te decían cosas como tal vez no seamos ricos, pero somos honestos, o no hay dinero, no alcanza, no es suficiente. Tus antecedentes religiosos te enseñaron que es noble sacrificarte ahora y que la recompensa viene después de la vida. ¿Te has sentido culpable o te sentirías culpable al empezar a ganar más dinero que tus padres? ¿O que alguna persona cercana a ti? 5. ¿Creciste con la enseñanza de encajar y no hacer nada que llamara la atención? Bueno, y déjame decirte algo acerca de la pregunta número 4. En nuestra cultura, muchas mujeres podrían poner que sí a esta pregunta si se sentirían o si se podrían sentir culpables de ganar más dinero que su pareja. Sobre todo porque vivimos en una cultura en la que eso podría incluso provocar muchos problemas en la pareja y los causa. Vámonos con las 6 rápidamente. ¿Creciste viendo series de televisión o telenovelas en las que se presenta a la gente rica como inescrupulosa y con poca ética? Y le voy a pedir a Diana que me ayude a repasar estas preguntas también para tomar un poquito de aire mientras tú revisas tus respuestas. Muy bien, la 7. ¿Tienes retos crónicos de salud que los doctores parecen no poder resolver? Recuerda que solamente tienes que poner sí o no. La pregunta número 8 dice, ¿alguna vez te has sentido celoso o celosa de la gente que tiene autos, casas o ropa cara que te haya llevado a desarrollar inconscientemente una conciencia de odiar al rico? Vamos con la número 9. ¿En algún nivel piensas que es noble, romántico o espiritual ser pobre? Muy bien, vamos con la pregunta número 10. ¿Alguna vez terminaste una relación negativa y la reemplazaste con una persona muy parecida a la anterior?
Yo creo que esto es algo muy, muy frecuente que hemos hecho la mayoría de las personas. La número 11 dice, ¿alguna vez has utilizado expresiones juiciosas como asquerosamente rico? Aunque haya sido de broma. La número 12, ¿de alguna forma disfrutas ser el que lleva las de perder y lucha contra las expectativas todo el tiempo? Vámonos con la número 13. ¿Alguna vez has usado excusas para fallar diciendo cosas como se necesita dinero para hacer dinero, o tienes que conocer a alguien, o tienes que entrar al inicio? La número 14, es posible que estés experimentando retos de salud, finanzas o fracaso en los negocios para evocar compasión, empatía o atención de la gente que está cerca de ti. Muy bien. Y tenemos otra que se me estaba pasando, la número 15. Estás en una relación estable, con suficiente dinero para cubrir tus necesidades y básicamente sano, pero sientes que no pasa nada en tu vida. Es decir, si parece que todo está bien, pero sientes que algo falta, que podrías hacer más, la respuesta a esta pregunta debería ser un sí. Alguien por ahí me está pidiendo que explique la pregunta número 5. Dice, ¿creciste con la enseñanza de encajar y no hacer nada que llamara la atención? Como decía yo, a veces es la idea de que nos acepten los demás. De eso habla esta pregunta. Entonces, cuenta el número de respuestas que tuviste y te voy a dejar con Diana para que nos des esa respuesta a través de la siguiente encuesta. Vamos a preparar la encuesta. Vamos a lanzarla en este momento y bueno, la pregunta es así. ¿Cuál fue la cantidad de respuestas sí en el test de conciencia de prosperidad? Selecciona solamente una de las 4 opciones que te voy a comentar a continuación. La primera de ellas, 2 o menos. La siguiente opción es 3 o 4. La siguiente, 5 o 6. Y la última de las opciones, 7 o más. Cuenta el número de respuestas que contestaste como sí y haznos por favor saber el número de respuestas que contestaste. Para nosotros es importante esta información, es retroalimentación también y también para ti va a ser muy interesante porque Agustín enseguida te va a comentar acerca de la evaluación de este test, una evaluación para ti mismo. Así que vamos a dar un momentito más para que cuentes el número de respuestas a las cuales dijiste que sí y después que selecciones la opción que más se acerque al número de respuestas. 2 o menos, 3 o 4, 5 o 6 y 7 en adelante. Muy bien, amigos, vamos a cerrar en este momento la encuesta. Ya llegamos a la mayoría de la votación y bueno, pues estamos muy interesados en conocer cuál fue este puntaje en el test de conciencia de prosperidad. Te comparto enseguida los resultados y bueno, pues claramente la mayoría de la audiencia dice que marcó como sí 7 respuestas o más. El 54% de las personas pues marcaron más de 7 respuestas como sí. Únicamente el 8% marcaron 2 o menos y bueno, el 20% dijo que 3 o 4 y el 17% 5 o 6. Así que bueno, pues la gran mayoría votamos, me incluyo entre ellos, 7 o más respuestas como sí. Adelante, Agustín, coméntanos, danos tu retroalimentación en este sentido. Pues la encuesta básicamente no es que haya una respuesta adecuada o una menos adecuada. Como te decía, no es que sea bueno o que sea malo, porque la mayoría de este puntaje son cosas que vienen de tu infancia y para las cuales no te pidieron permiso. Es decir, este test de prosperidad lo que está midiendo es cómo tu educación en la primera etapa de tu vida te podría estar ayudando o no para tener esa abundancia. Y como ya mencionaba yo, lo importante es
empezar a poner atención a aquellas cosas en las que pusiste sí para empezar a trabajar en ellas. Porque es posible que a nivel inconsciente, sin que tú te estés dando cuenta, eso puede estar saboteando que haya muchísima abundancia en tu vida y que estés atrayendo lo que tú quieras. Y eso es lo más crítico, que es inconsciente, que es algo que probablemente no estamos analizando de manera abierta porque no sabemos que estaba ahí. Ahora, si te das cuenta, la mayoría de nosotros tenemos 7 o más y la razón es muy simple. Gran parte de estas preguntas dentro de la cultura latina tienen una respuesta sí si perteneces a una familia típica mexicana, argentina, colombiana, uruguaya, etcétera, de Latinoamérica y probablemente también hispanohablante, es decir, incluyendo España, puede ser que por la cuestión de la religión también muchos de estos factores estén incluidos. No quiere decir que sea malo estar en un país predominantemente católico, pero hay que reconocer que hay algunas partes que pueden estar interpretadas de una forma que no nos ayudan mucho. Ahora, te voy a dar la interpretación que Joe Vitale nos da de este test. Si tienes 2 o menos, eso quiere decir que tienes una conciencia de prosperidad fuerte. No tienes mucho de qué preocuparte, vas por buen camino, probablemente sería importante empezar a trabajar en acciones más concretas porque digamos que por lo menos a nivel inconsciente no te estás saboteando mucho. Si tienes 3 o 4 preguntas, entonces probablemente tienes algunas cuestiones de cuánto vales a nivel inconsciente que no te están ayudando. Puede ser que estés teniendo miedo de dejar tu zona de confort y probablemente no estés muy infeliz en tu vida, estés bien, estés a gusto, pero es posible que le falte pasión, es posible que le falte aventura a tu vida. Sabes que algo falta, pero es probable que no sepas qué es. Si contestaste que sí a 5 o 6, entonces definitivamente estás en un ciclo que no te ayuda, en alguna especie de círculo vicioso. Haces pequeños avances, pero también vas hacia atrás a veces. Entonces, eso significa que no estamos realmente rompiendo nuestro ciclo para tener éxito y alegría y felicidad en la vida, como lo quieres y como lo deseas. Ahora, si contestaste que sí a 7 o más, entonces, muy probablemente puedas estar en una espiral tanto emocional como física y financiera de retos muy fuertes. Es decir, el camino no te está favoreciendo. Podría ser que estés en una especie de ciclo en el que te sientes la víctima. Entonces, esto se debe, como ya mencionaba yo, a educación que tenemos a nivel inconsciente y que viene de la niñez. Buena noticia de eso es que nada de eso es tu culpa. Y también la buena noticia de eso es que este test te puede dar la pauta de en qué necesitas trabajar para que inconscientemente no te sabotees. Porque recuerda, la palabra clave aquí es inconsciente. Todo esto es algo que traemos como bagaje, como carga de nuestra infancia por la educación que tenemos. No quiere decir que sea una mala educación tampoco, simplemente tiene aspectos que no nos están ayudando en esta parte de nuestra vida. Así que vamos a cerrar la encuesta y vamos a seguir. Muy bien. Ahora vamos con los pasos de la ley de atracción. Primero lo que nos dice Joe Vitale es, necesitas saber lo que no quieres. Y eso es fácil porque la mayoría de las personas parece que saben lo que no quieren. También por cuestiones culturales creo que hemos aprendido pronto a identificar lo que no queremos, porque en la vida nos han dicho mucho que no tenemos que hacer. Por ejemplo, las leyes están planteadas en cuestión más de lo que no debemos de hacer que lo que sí debemos de hacer o lo que sí podemos hacer, porque las leyes lo que hacen es restringir algunas cosas en su mayor parte.
Segundo, necesitas saber lo que quieres. Y aquí es donde la gran mayoría de las personas tiene algo que no les favorece, que saben lo que no quieren o saben lo que quieren, pero pocas personas saben las dos cosas al mismo tiempo. Es importante que lo consideres, lo que no quieres en tu vida y lo que sí quieres. Necesitamos saber de qué alejarnos y a qué acercarnos. Tercero, ten claridad, es decir, vuélvelo algo que para ti esté bien definido. Hay mucha gente que, por ejemplo, dice, le preguntas, ¿qué quieres en tu vida? Y te dicen, bueno, en el terreno financiero quiero ganar más dinero. Sí, sí, pero ¿cuánto es eso? Porque déjame decirte, el inconsciente no tiene criterios. Nuestra mente inconsciente, nuestro subconsciente, si ganas 50 centavos de dólar más, eso ya es ganar más dinero. Necesitas ser específico. Precisamente un tema, por ejemplo, que manejamos en nuestros eventos es el tema de la precisión en el lenguaje, que necesitamos ser más precisos, determinar con mayor especificación. Cuando tenemos algunos eventos donde hacemos diseño de vida, lo que hacemos es que a las personas los hacemos evaluar diferentes áreas de su vida y se dan cuenta de cómo están en cuestión de relaciones, de salud, de contribución, de diversión, de finanzas, profesional, etcétera. Y las personas evalúan eso en algo que le llamamos el círculo de la vida. Y en algún webinar ya hemos hablado de este círculo de la vida. La gente lo evalúa y se da cuenta o califica cada una de esas áreas en su vida. Y después les pedimos que diseñen cómo quieren que sea su vida en ese ámbito especial y particular. Y tiene que ser a un nivel que les quede perfectamente claro, que esté muy bien definido, al grado en que ellos puedan hablar con precisión de lo que quieren y que puedan sentir que eso se puede convertir en una realidad para ellos. A ese nivel de detalle necesitamos saber lo que queremos para poder atraerlo. Muchas veces la gente no atrae a su vida las cosas que quiere solamente porque no tiene la precisión y la claridad para poder decirle a su cerebro, a su sistema de activación reticular, esto es lo que quiero. 4. Siente tu intención lograda. Y no puedo decirte lo importante que es esto. Si tú no eres capaz de sentirte muy bien, de estar en el proceso de lograr aquello que quieres lograr, sin haberlo logrado todavía, entonces es muy poco probable que sucedan dos cosas. La primera es poco probable que lo logres, lo puedes lograr definitivamente, pero va a ser más difícil. Y segundo, si es que no lo logras, prepárate para una gran frustración. Necesitamos aprender a disfrutar el proceso y eso lo vamos a hacer con sentir la intención lograda. Y eso es muy importante por algo que es fundamental, que es necesitamos entrenar a nuestro cerebro a sentirse bien con la sola idea de lo que queremos lograr o lo que queremos tener. Porque eso va a hacer que yo tenga motivación. Por ejemplo, si yo quiero, vamos a suponer que yo quiero tener un logro en mi vida en cuestión de salud física, de hacer ejercicio, de tener un cierto peso y de tener una cierta condición física. Sé lo que no quieres, pues a lo mejor, sé lo que no quiero, a lo mejor no quiero 5 kilos que pienso que me sobran. Sé lo que quiero, bueno, necesito definir exactamente cuánto quiero pesar, necesito definir cómo me quiero sentir, necesito definir qué es lo que quiero tener como estilo de vida en el término de salud. Cuando lo haya definido bien y tenga claridad, necesito poder imaginar que ya lo logré y sentirme tan bien que cuando piense en hacer ejercicio o en comer sano o en hacer algo que me vaya a llevar a esa meta, en lugar de decir, ay no, es mucho trabajo, ay no, mejor rompo la dieta, ay no, tengo un postre enfrente y me lo quiero comer, ay no, qué flojera, no voy a ir a hacer ejercicio, eso no va a suceder porque estoy tan motivado, mi cerebro tiene pegada tal emoción positiva de hacerlo, que eso me mueve, me motiva, me vuelvo adicto
a la acción de emprender hacia donde quiero llegar. Y paso número 5 es increíble este paso, déjalo ir. Es decir, hazte a la idea de que si no sucede, no pasa nada. Mira, hay algo que es muy interesante y que podríamos analizar de manera fría. Ahorita hay muchas cosas que quieres lograr en tu vida seguramente. No las tienes. ¿Y qué pasa cuando no las tienes? Realmente, si somos fríos, no pasa nada. Hasta este momento no ha pasado nada. De hecho, yo creo que ese es uno de los problemas fundamentales, que cuando no hacemos algo en nuestra vida para hacerla mejor, no pasa nada. Ahí puede haber un poco de frustración, puede haber un poco de presión de la gente de, oye, no está pasando nada con tu vida, no estás logrando nada, no estás mejorando, pero realmente no pasa nada. Sin embargo, nos aferramos a ciertas ideas y eso produce frustración, produce que nuestra energía se vaya en lo que no queremos que suceda en lugar de trabajar en lo que sí queremos que suceda. Y eso es muy costoso en términos de logros porque nuestra energía se disipa. Entonces, déjalo ir. Piensa que te vas a sentir bien en el proceso de lograrlo, pero que si no llega, no pasa nada. Y es mágico, es misterioso, como en el momento en que lo dejas ir, empieza a suceder algo increíble. Y hay una lógica detrás de eso. Déjame platicarte. Ya mencionaba yo que tuve que pasar por una cierta etapa donde estaba fuertemente endeudado, donde tenía una producción financiera muy poca comparado con lo que tenía yo que pagar de deudas, de bancos, de tarjetas de crédito. Y recuerdo un día específico en mi vida en el que me dije, no puedo estar angustiado por esta situación. Necesito desprenderme de esta emoción. No sé cuánto tiempo vaya yo a durar en esta deuda. No sé si vaya finalmente a salir de ella o no. Pero en todo caso no vale la pena que yo esté angustiado consistentemente por esto. Y lo dejé ir. Finalmente llegó un instante en el que me dije a mí mismo, si tengo que vivir en estas condiciones durante un tiempo prolongado en lo que encuentro la solución, voy a vivir, pero voy a vivir feliz, no voy a vivir angustiado, no voy a vivir con el temor, no voy a vivir con la pena de hablar con alguien a quien le debo dinero. Y lo dejé ir todo. Y misteriosamente, ahora entiendo cómo sucedió todo eso, pero en ese momento para mí parecía un misterio. Misteriosamente mi situación financiera empezó a dar un giro increíble a partir de ese momento. Hoy lo puedo entender. Mi sistema de activación reticular, mi atención, mi enfoque, mi energía ya no estaba en preocuparme, ya no estaba en qué le voy a decir a tal persona que tengo que pagarle y no tengo con qué, en me van a llamar del banco y qué les voy a decir. Mi energía ahora estaba en cómo soluciono, cómo genero más productividad, cómo puedo generar valor para la gente, cómo puedo vender mis servicios, cómo puedo hacer que la gente quiera pagarme por algo que le doy y que eso que le dé valor a las personas y queden contentos y vuelvan a pedirme más servicios. Es decir, mi energía estaba orientada en lo que quería, sabía lo que no quería, pero ahora también podía determinar con claridad lo que sí quería y trabajar para lograrlo. Eso me motivó y cuando lo dejé ir fue cuando empecé a dar un giro increíble en ese sentido. Déjalo ir. No es fácil. Te puedo decir que es probablemente el paso más complicado a nivel emocional, aunque es fácil entenderlo a nivel lógico, pero es cuestión de un ejercicio, es cuestión de repetirte continuamente, decir decirte a ti mismo, déjalo ir, déjalo ir y todo va a salir bien. Y confiar en tus estrategias. Sigamos con el webinar y ahora vamos a entrar a los detalles de cada uno de esos pasos. ¿Qué pasa con el paso número 1? Sabe lo que no quieres, es decir, define bien qué cosas no quieres en tu vida. Es el punto de partida, pero es contraproducente si te quedas ahí. El problema está en que mucha gente ahí se queda y dicen y saben lo que no quieren, pero no pasan al siguiente paso, que es que sí quieres. Sigue
en otro nivel y participa con gente en un nuevo campo de juego. Eso significa que no te quedes aquí, que pases a esa segunda parte, donde buscas cosas ambiciosas. ¿Por qué ambiciosas? Bueno, mira, déjame decirte que si no te pones metas en tu vida que realmente sean ambiciosas, vas a decir, no, para eso, no, ¿para qué me levanto? Es decir, no busques en tu vida bajar un par de kilos porque la gente te está diciendo, estás pasadito de peso. No busques eso en tu vida, busca sentirte bien, busca tener vitalidad, busca tener una serie de cuestiones en tu vida que te van a ayudar a poder decir, por esto sí me voy a levantar todos los días, por esto sí me voy a despertar temprano y trabajar todo el día y me voy a sentir muy bien y no importa cuántas horas le dedique porque voy a estar disfrutándolo. Ponte metas ambiciosas, excédete en ese sentido. Porque son cosas que no importa que no se den en tu vida al 100%, en el camino vas a lograr mucho, mucho, mucho. Déjame recordarte una historia, una fábula que hay por ahí, en la que en un pueblo cada año hacían una feria y había un concurso donde buscaban al hombre más fuerte de la aldea. Y este concurso se trataba de que tenían un árbol y había que aventar una piedra de ciertas características por arriba del árbol. Y todo el mundo estaba aventando la piedra y nadie lograba hacer que la piedra pasara. Y un niño estaba insistiendo y decía, quiero participar. Y le decían, no, niño, estás muy chico y no tienes fuerza. Déjenme participar, por favor. No, este es un juego para los adultos. Por favor, déjenme participar hasta que finalmente por, por insistencia y para complacerlo un poco, dijeron, está bien. Cuando el niño tomó la piedra, aventó la piedra y la piedra pasó por arriba del árbol. Y todo el mundo asombrado le preguntó, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Ganaste el juego, pasaste la piedra por arriba del árbol. El niño decepcionado dice, ah, ese era el juego. Yo pensé que había que atinarle a la estrella que está ahí arriba. Entonces, si te pones metas ambiciosas, es posible que te quedes corto, pero vas a lograr mucho más de lo que vas a lograr si te pones metas que no son ambiciosas. Y es que la intención nos gobierna inconscientemente. Graba en tu mente siempre la intención que tienes y conéctate con esa intención. Rompe el paradigma, rompe el molde de cómo hacer las cosas porque la gente tiene paradigmas que va a querer imponerte y esos paradigmas evidentemente no están funcionando para que la gente sea feliz y tenga todo lo que quiere en su vida. Tercero, ve por algo diferente al dinero. Aun si tu intención es tener en tu vida recursos financieros, llévalo a tener una intención que vaya más allá de que el dinero sea una consecuencia del valor que le estás pudiendo dar a la gente con lo que haces. Entonces, busca que haya un objetivo mayor que el dinero. ¿Tienes un negocio? Busca realmente darle valor a la gente con lo que le estás vendiendo, con el servicio que le estás dando. No lo hagas solo por el dinero, hazlo por la satisfacción de ver a la gente con una cara feliz a la hora que recibieron tu servicio o tu producto. Hazlo por el beneficio que les estás creando en sus vidas. Y el dinero te garantizo que va a llevar como consecuencia, va a llegar a tu vida. Y piensa que también lo puedes hacer. Si alguien ya lo hizo, quiere decir que es humanamente posible. No existe la gente que tenga, de cierta manera, atributos de genio. Ni siquiera los genios tenían esa genialidad cuando nacieron, lo fueron desarrollando. Y herramientas como la programación neurolingüística nos dicen que podemos modelar a esas personas para tener resultados muy interesantes. Y sabemos que en la historia de la humanidad, una y otra vez, cuando pensamos que llegamos al límite, cuando tenemos a la persona que es la mejor del mundo en algo, invariablemente con el tiempo va a llegar alguien que va a ser mejor que esta persona. Así que si alguien ya lo hizo, tú también lo puedes hacer. Lo espiritual no está separado de lo material.
Anthony Robbins tiene una frase que repite seguido y que la tomó, me parece que es originalmente de Abraham Lincoln o de Winston Churchill, no recuerdo exactamente cuál de los dos, pero decían, la peor forma de ayudar a la gente pobre es siendo uno de ellos. Así que si queremos ser parte de la solución, necesitamos buscar prosperidad y tener prosperidad y enseñarle a la gente cómo lograr esa prosperidad. Lo espiritual no está separado de lo material. Un par de personas me están pidiendo que vuelva a pasar la diapositiva del primer paso. Es muy sencilla, muy rápida. El punto de partida es saber lo que no quieres. Aquello que quieres cambiar en tu vida, pero no te quedes ahí. Sube de nivel y participa con gente en un nuevo campo de juego. ¿Esto qué significa? Busca gente que tenga creencias, que tenga una vida que ya le permita estar en el nivel en el que tú quieres estar. ¿Por qué la gente que tiene negocios se junta con gente que tiene negocios? ¿Por qué la gente que es buena para el ejercicio se junta con otras personas que son buenos para el ejercicio? Porque ellos comparten creencias, ellos comparten estilos de vida. Así que busca gente en el campo de juego en el que quieres jugar. Busca participar con ellos. Muy bien, entonces, paso número 2, recuerda, sabe lo que quieres, rompe paradigmas, ve por cosas ambiciosas y convéncete de que tú también lo puedes hacer. Tercero, ten claridad, define con detalle lo que quieres tener, lograr, hacer o ser. Y piensa algunas cosas. ¿Por qué aún no lo tienes? La única respuesta posible a esa pregunta es: sé que está en el camino. Si tu respuesta es alguna excusa, alguna razón, alguna justificación, estás inconscientemente bloqueando tu progreso en ese terreno. Cuando te hagas la pregunta, ¿por qué en mi vida todavía no tengo X? Entonces la única respuesta correcta es: sé que está en el camino. Explora esas creencias que hay detrás para poder avanzar en este terreno, para no estar saboteándote a ti mismo. Cuarto, imagina que ya se cumplió. Visualízalo, eventualmente cierra tus ojos y apasionate con tu idea. Y apasionarte con tu idea no es hablar de ella, porque muchas personas se disocian, no tienen emoción intensa, utilizan mucho esa lógica. Métete. La mente no puede ver la diferencia de lo que ocurre y entonces se genera lo que llamamos un anclaje, es decir, se genera una emoción que se pega con esa idea y al pegarse con esa idea, cada vez que pienses en esa idea, vas a tener esa emoción intensa. Entonces, piensa en eso que quieres lograr, piensa que ya se cumplió y al sentirte bien, ánclalo. Es un círculo virtuoso porque eso genera endorfinas y te vas a volver adicto a ellas. Te pongo un ejemplo. Yo definí que en mi vida quería tener una condición física muy buena, un estado de salud extraordinario, y eso para mí incluye las emociones. Es decir, para mí si emocionalmente no estoy bien, no estoy saludable. Eso lo que quiere decir es que tuve que definir una serie de cosas que yo quería lograr en términos emocionales, de salud y de vitalidad física. Y definí que quería correr una cierta distancia en cierto tiempo. En el momento en que yo cierro los ojos y me imagino corriendo esa distancia en ese tiempo, me empiezo a sentir bien. Poco a poco me empecé a volver adicto a esas endorfinas y hoy estoy en una etapa de mi vida en la que si no hago ejercicio un día, no me siento del todo bien. Siento que algo me falta. Estoy en una situación en la que ya pasé ese bordecito, ese límite, donde la flojera a veces me hacía quedarme en la cama y no salir a correr temprano. Hoy, si no lo hago temprano, busco un momento del día porque se volvió una adicción para mí. Esas endorfinas me metieron a un círculo virtuoso. Y créeme,
Es cuestión de pasar un cierto límite y eso se va a volver un hábito automático en tu vida. Pero necesitas ponerle detalles, necesitas imaginar tu futuro y escribirlo con detalle y no escribir cosas como, por ejemplo, voy a tener una casa en la playa donde voy a disfrutar en compañía de mi familia. No, hazlo extensivo. Escribe por lo menos media página, con todos los detalles que hay, palmeras, árboles, cómo es el clima, te gusta la humedad, te gusta la arena, te gusta el mar, el color, los atardeceres. Ponle detalle. Y estoy dando el ejemplo de la casa en la playa, pero recuerda que lo puedes hacer para cualquier cosa. ¿Lo quieres hacer para perder peso? Detállalo, detalla cómo poco a poco vas a ir teniendo más gusto por los alimentos que te hacen más sano o más sana y las cosas que te ayudan a lograr tu objetivo y a sentirte bien y cómo te vas a estar comunicando con tu cuerpo y vas a sentir cuando es importante comer algo y vas a escucharlo como si hubiera una comunicación directa. Expláyate escribiendo ese futuro, emocionate con él y déjalo ir. Piensa que si no lo tienes en este momento y no está pasando nada crítico en tu vida, realmente crítico. Cuando hablo de realmente crítico, hablamos de que para cubrir las necesidades del ser humano solo se necesita un lugar donde vivir y solo se necesita comida. El resto ya son cosas que hemos fabricado como necesidades nosotros. Y si pensamos de esa manera va a ser más fácil dejarlo ir. Dejar ir, por ejemplo, a veces a ciertas personas, incluso cuando no están en nuestra vida, hay personas que quisieran tener una pareja y sufren por no tenerlo. Increíble la cantidad de mujeres que no tienen una pareja, no están casadas y piensan que deberían tenerlo. Es una cuestión social y no lo dejan ir y por eso no lo tienen. ¿Por qué? Porque proyectan inseguridad, porque proyectan desesperación. Llega el primer hombre que está interesado en ellos y lo ahuyentan porque este hombre siente que esa mujer está necesitando más que queriendo lo que él puede ofrecer. Entonces, de alguna manera esto se percibe inconscientemente cuando ellos o ellas finalmente dicen, está bien, en su momento va a llegar. Yo voy a trabajar en ser una mejor persona para poder ofrecerle a esa pareja algo increíble. En ese momento automáticamente empiezan a llegar personas y dicen, no lo puedo creer. Bueno, es fundamental, déjalo ir. Eso te permite enfocarte en lo que es importante. Eso hace que tu inconsciente se quede trabajando y que no se desgaste energía en las cosas que te distraen. No hay malos anclajes en el proceso, no hay sensaciones de frustración, de pérdida. Me intriga cómo los seres humanos tenemos tantos problemas y tantas emociones que no nos gustan porque tenemos una sensación de pérdida por cosas que nunca hemos tenido. Por ejemplo, me llama la atención cómo ves la televisión, aquellos concursos y la familia está a punto de ganarse un automóvil y están muy emocionados y finalmente no se ganan el automóvil y salen tristes, porque no se ganaron el automóvil que nunca tuvieron. Perdieron el automóvil que nunca tuvieron. Y eso genera malos anclajes. Deja ir las cosas y vas a empezar a dar cuenta cómo llegan a tu vida. El inconsciente va a empezar a programarse. El sistema de activación reticular va a abrir esas puertas para ti. Y si tienes preguntas o comentarios, recuerda, es el momento porque estamos ya cerca del final de esta presentación. Y vamos a pasar a algunas de ellas que tenemos en este momento. Muy bien, vamos a pasar la pregunta de Karina García. Ella dice, si mi objetivo principal de vida no es el dinero o las comodidades, sino vivir con pasión cada momento, ¿hay algo mal conmigo? Es decir, creo que si disfruto lo que hago, el dinero vendrá por añadidura, o al menos es lo que pienso. La cuestión es que el mundo dice que el éxito se mide por cómo vistes, la casa o el auto que tienes, y no siento encajar dentro de eso. Muy buen comentario y buena pregunta, Karina, porque efectivamente nos han hecho medir el éxito generalmente con los resultados financieros.
Hay una parte que es verdadera en esa medición de éxito y hay una parte que considero que no es verdadera. Lo que me parece muy verdadero y muy genuino es que los seres humanos necesitamos dinero, especialmente si vivimos en esta cultura. Si viviéramos en África, en alguna tribu donde el dinero no sirve para nada, pues no nos preocuparíamos por él, no estaríamos trabajando por ello. Pero lo que es muy cierto es que si tuvieras una cantidad excesiva y abundante en tu vida de dinero, podrías hacer muchas más cosas con mayor eficiencia y beneficiar a más personas a tu alrededor que si tienes menos. Mi consejo en ese sentido sería, vas por una cuestión que me parece que es correcta, que es vivir con pasión. Cuando vivir con pasión es una prioridad sobre el dinero efectivamente empieza a llegar como consecuencia de hacer con pasión lo que estamos haciendo. Cuando el dinero es la primera necesidad que tenemos antes de disfrutar las cosas, entonces lo que hacemos generalmente es vender nuestra calidad de vida a cambio de dinero. Y eso, puesto en otros términos, voy a ser muy directo, es prostitución, solamente que no le llamamos así. Pero si nos vendemos, si vendemos nuestros sueños, nuestra pasión, lo que nos gusta por dinero, entonces estamos prostituyendo nuestra vida. Pero mi consejo va por este lado. Si ya vas en ese camino, que es el camino que le recomendaría a todos, un camino paralelo es el de desarrollar nuestra inteligencia financiera y hacer que en nuestra vida cada vez haya más medios para generar riqueza sin tener que trabajar. Esa es la clave, que no dependamos de nuestro trabajo para mantener nuestro nivel de vida. ¿Qué nivel de vida quieres tener? ¿Cómo quieres usar el dinero que tengas? Eso ya es una decisión de cada quien. Vamos con la siguiente pregunta. Es de Leticia Gutiérrez. Dice, en mi experiencia es muy difícil mantenerse en una actitud positiva de prosperidad. En mi hogar no podemos salir tan fácilmente con los pagos y cuando parece que nos va mejor empezamos a salir de ellas. De pronto se descompone el carro, se enferman los niños, se juntan los pagos de la casa y vuelves otra vez al inicio del problema. No puedes salir adelante. Eso nos sucede siempre. Leticia, déjame decirte algo. Eso es producto probablemente de esas creencias inconscientes que tenemos. Es decir, de alguna manera lo estamos atrayendo a nuestra vida porque estamos haciendo que nuestras creencias se vuelvan ciertas. A esto se le llama profecías autocumplidas. De alguna manera estamos haciendo que las cosas coincidan. Y créeme, eso no es cuestión de suerte o de algo que sucede en tu vida. Son estrategias que tenemos para que el dinero no alcance. ¿A qué me refiero? A que si yo te diera, por ejemplo, $10,000, eso no solucionaría tu situación económica. Hay una estadística sumamente interesante. 98% de las personas que se ganan la lotería a los 2 años están en la misma situación financiera que antes de ganarse la lotería. ¿Eso qué explica? Que si tú eres capaz de generar cierta cantidad de riqueza en tu vida, todo el excedente que te pueda llegar, solamente lo vas a saber consumir. ¿Eso qué quiere decir? O puesto en términos más simples. Si yo soy capaz de generar $1,000 en mi vida al mes, si de repente me llegan 5,000, los voy a utilizar, pero solamente voy a saber gastarlos, no voy a saber invertirlos, no voy a saber conservarlos, porque no estoy acostumbrado a generar esa cantidad de dinero. Hay una frase que me gusta utilizar mucho que dice, en tu vida no se puede quedar lo que no puedes crear, porque solo lo sabes consumir. Entonces, ¿cómo empezar a romper ese ciclo? Y no es un ciclo que para mí sea ajeno. En esta situación, cuando estuve terriblemente endeudado, había situaciones o momentos en los que a mi automóvil tenía que cambiarle las llantas y tenía que ir a unos lugares que en México se llaman vulcanizadores, que es donde reparan llantas que están ponchadas.
y lo que iba era buscar a las vulcanizadores llantas que estuvieran usadas, pero todavía estuvieran en más o menos buenas condiciones, para no tener que ir y comprar una llanta nueva, porque para mí era demasiado caro. Entonces buscaba llantas más baratas. Eso fue una época sumamente complicada, donde cuando parecía que, por ejemplo, ya iba yo a tener para ponerle unas buenas llantas a mi automóvil, de repente algo del automóvil se descomponía, o había que arreglar algo en la casa, o de repente llegaba un pago, o de repente tenía que hacer un gasto adicional, o llegaba el pago del seguro del coche. Algo siempre sucedía. Y te puedo decir que en mi experiencia no es cuestión de que algo suceda, es que inconscientemente estamos preparados solo para generar cierta cantidad de dinero para que ese tipo de vida se mantenga. Entonces, mi consejo es, empieza por el análisis de tus creencias y de las creencias de la gente que está en tu familia y a tu alrededor. Es un trabajo que tienen que hacer en equipo. Necesitan decir, ok, no importa que tengamos evidencia, no importa que sea cierto para nosotros, hay ciertas frases, hay cierto tipo de actitudes que ya no vamos a tener. Por ejemplo, no utilizar frases como no alcanza el dinero. Puedes sustituirlo por frases como necesitamos aprender a generar más. Eso no cambia el hecho de que no te esté alcanzando el dinero, pero sí cambia tu enfoque y te va a llevar a generar estrategias para generar más, en lugar de enfocarte en que no está alcanzando el dinero. Vamos con un par de preguntas más. Marco Velázquez y Viviana Casco también quieren saber la misma situación. Marco Velázquez nos dice, el tema de anclajes es algo duro de sacar. ¿Qué ejercicios me recomiendas para que no me deje llevar por ellos y dejarlo ir? Viviana quiere saber, profundizar en qué son los anclajes. Los anclajes son condicionamientos. ¿Esto qué quiere decir? Que piensas en algo y automáticamente viene una emoción. Y es una forma natural de operar de la mente, no es algo que haya que aprender a hacer. Seguramente de repente, si escuchas una canción o hueles el perfume de otra persona, recuerdas a algún exnovio, alguna pareja o alguna persona, algún amigo que tuviste que usaba ese perfume hacía muchos años, o escuchas esa canción y te acuerdas de cierta época de tu vida y lo que hacías y emana ciertas emociones. Eso es un anclaje, cuando pegamos una emoción con una experiencia o con una idea. Entonces nosotros tenemos ciertas ideas sobre el dinero, ciertas ideas sobre nuestra situación financiera. ¿Cómo cambiarlas? Muy sencillo. El cerebro funciona como una de esas básculas antiguas donde tenías dos charolas y de un lado ponías lo que querías pesar y del otro lado ibas poniendo pesos para que se balanceara. Donde haya más peso, hacia ese lado se va a ir la balanza. Esto se transporta a la cuestión de los anclajes y de las emociones de esta manera. Si hay algo que no te deja sentirte bien y quieres cambiarlo, necesitas una emoción más intensa y pegarla al mismo concepto. Supongamos que yo me siento mal por mis deudas y quiero dejar de sentirme mal por esas deudas. Lo que necesito es que en el momento en que me esté sintiendo mal, necesito cambiar mi fisiología, cambiar la forma en que me siento, moverme, no dejar que progrese esa emoción que no quiero y decirle a mi cerebro, no quiero sentirme así, quiero sentirme de esta otra manera. Y bueno, para eso, de eso ya hemos hablado en otros webinars, no me voy a meter a detalle al tema porque es un tema extenso, pero es cuestión de cambiar nuestras emociones al respecto, de reprogramar esas emociones. Edith Sánchez quiere que repitas la frase en la vida no puedes y también Ana María Calva. Claro que sí, con gusto. Muchos saludos a ambas. La frase es, en tu vida no se puede quedar lo que no sabes producir. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que decíamos de la gente que se gana la lotería. Les llega una cantidad fuerte de dinero que ellos no saben producir y como consecuencia
ese dinero no se queda en su vida. ¿Por qué? Porque solamente saben consumirlo, solo saben gastarlo. Cuando se les acaba, lo único que saben producir es una cantidad de dinero similar a la que producían antes de ganarse la lotería. Y lo mismo sucede en términos de relaciones, en términos de salud, en cualquier área de tu vida. En tu vida, si quieres tener algo, mi consejo es más vale que aprendas a generarlo, porque si esperas a que llegue, solamente vas a saber consumirlo. Gustavo Gómez nos dice, últimamente me he dado cuenta que mi dicción al hablar es mala y me da inseguridad al vender. Soy vendedor y eso me bloquea en mis resultados. Ahora que estoy en búsqueda de trabajo, ¿me pudieras dar alguna recomendación? Bueno, qué mejor ejemplo que los 5 pasos. Primero, ya sabes qué es lo que no quieres en tu vida. Pasa al siguiente paso, recuerda, no te quedes ahí. Ve a lo que sí quieres, defínelo, empieza a notar qué hacen y cómo actúan y cómo se desempeñan los vendedores que tienen el éxito que tú quieres tener, empieza a modelarlos, después al paso número 3 y ten claridad, es decir, define cómo quieres sentirte y piensa en esas ideas. Decide que está en el camino, es decir, cuando te hagas la pregunta, ¿por qué todavía no tengo esto? Sé que está en el camino es la respuesta y explora las creencias que tienes. Paso número 4, imagina que ya se cumplió y detállalo, escríbelo, siéntete bien de tener esas cualidades, aunque todavía tengas evidencia de que no son ciertas en tu vida. Pero eso va a empezar a cambiar esos anclajes, esa adicción. Y también, por último, sería, por ejemplo, el paso 5, dejarlo ir. Enfócate en lo importante. No te enfoques en tus errores, sino en lo que sí haces bien y date cuenta del progreso. Eso va a hacer que tu inconsciente se quede trabajando y que te ancles bien al proceso. Tú seguramente si pones atención te darás cuenta de que eh, a veces yo, por ejemplo, por estar formulando ideas muy rápidamente, de repente mezclo dos palabras y sale una palabra ahí extraña que está mal dicha y después la repito y la corrijo. No pasa nada realmente porque lo importante es que yo logre mi intención, que es transmitir una idea y transmitirla de la manera correcta. No tienes que ser un orador perfecto, pero poco a poco tu dicción se va afinando. Entonces, déjalo ir y cada vez te vas a volver más hábil en hacerlo. Es cuestión de recibir la retroalimentación y darte cuenta de que vas mejorando. Recuerda algo muy importante del paso 5, que es la parte de dejar ir. Dejarlo ir no quiere decir me siento a esperar que el mundo me traiga eso que yo quiero. Dejarlo ir quiere decir voy a dejar ir toda necesidad de que eso ocurra en mi vida y me voy a poner a trabajar para lograrlo disfrutando el proceso. Uno de los elementos que más crítica trajo a la película del secreto, que pues tiene una fuerte situación fundamentada en la ley de atracción, en el factor de atracción, es que la gente se quedó con la idea de que solamente con sentarme a desear las cosas van a suceder en mi vida. Falta la parte de la acción y la gran mayoría de los participantes en esta película y de los personajes que aparecen ahí te dicen que es importante tomar acción, así que toma acción para lograr lo que quieres en tu vida. Antes de pasar al resumen, vamos con las preguntas que nos quedan, ya son mucho menos. Jesús Rojas nos dice, ¿puedes recomendar algún ejercicio o régimen de práctica para internalizar los 5 pasos? Jesús, es interesante tu propuesta. Te voy a decir por qué, porque la reconozco. ¿A qué me refiero? A que he caído en ese patrón muchas veces. La forma de internalizar estos 5 pasos es practicándolos. Es decir, saca una hoja de papel y escribe paso número 1, ¿qué es lo que no quiero? Y escríbelo. Paso número 2, ¿qué es lo que sí quiero? Escríbelo. ¿Con quién me tengo que reunir para poder permear hacia mí esas creencias de lo que sí quiero? Pues con estas personas necesito buscar personas que se muevan en este ámbito. Paso número 3, necesitas
ser claro, necesitas definirlo. Entonces te pones a escribir con detalle qué es lo que quieres que suceda y te pones a imaginarlo, a visualizarlo. Paso número 4, sentir tu intención lograda, sentirte bien de que lo estás logrando, de estar trabajando en ello. Y paso número 5, dejarlo ir, es decir, cierra tus ojos, piensa en ello y dices, ok, mi querida mente inconsciente, esto es lo que quiero en mi vida. Lo dejo ir, pongámonos a trabajar en ello. Y sin sentir angustia de que eso no vaya a ocurrir en tu vida, ponte a tomar acción. Entonces, realmente más allá de necesitar algún ejercicio para internalizarlos, es practicarlos, volverlos un hábito. Haz 2, 3, 4, los que sean necesarios al día, hasta que empieces a darte cuenta de que se vuelve un patrón de pensamiento clásico, típico y habitual para ti. Karen Valerio mencionaba que hay que dejar ir las situaciones. Me pasa a menudo que después de terminar una relación no me gusta sentir esta sensación de pérdida, así que comienzo a buscar a quien fue mi pareja. ¿Cómo puedo erradicar esto? Pues la mejor forma de erradicarlo, Karen, es explorando cuáles son tus creencias. Generalmente esto puede suceder si piensas que tienes un vacío, es decir, hay una sensación de pérdida ahí. Pero realmente eso solo puede suceder si tú no te das cuenta de que estás completa, de que no necesitas a nadie más en tu vida para ser una mujer completa, de que si llega una pareja tu vida se puede volver mejor, pero eso no quiere decir que tu vida carezca de calidad si estás sola. Uno debe de aprender, creo que la mejor situación es cuando aprendemos a sentirnos bien con nosotros mismos. Es cuando podemos darle una pareja sin necesidad de pedir a cambio muchas cosas. Entonces, es una forma de dejarlo ir. Trabajando en ti misma. Cuando tengas esa necesidad, pregúntate, ¿qué me está faltando? ¿Y por qué o de qué manera estoy creyendo que no lo puedo tener por mí misma? Eso va a ser el paso número 5, dejarlo ir. Luis Gómez. ¿Cómo puedo focalizar un éxito si lo dejo ir? ¿No se supone que debo tener presente y preciso lo que quiero, como si fuera una misión clara y concisa y una visión real de cómo quiero estar? Sí. El paso 5, dejarlo ir no quiere decir me olvido de ello. Dejarlo ir quiere decir que no voy a tener ninguna emoción que no me haga sentir bien si eso no sucede. Eso es dejarlo ir, eso es quitarme el apego de aquello que quiero lograr. Vamos a suponer que yo estoy haciendo ejercicio para perder peso. Bueno, es uno de los logros que quiero tener. Pero si empiezo a hacer ejercicio y me siento bien de hacer ejercicio y disfruto el proceso, necesito dejarlo ir, es decir, necesito hacer que se vuelva irrelevante si pierdo peso o no. Y paradójicamente, a la hora que lo dejo ir es cuando empiezo a tener resultados. Entonces, se trata de disfrutar el proceso. No quiere decir que me olvide de la idea. De hecho, si te fijas, el paso número 4 y el paso número 3 a lo que me invitan es a continuamente pensar en ello como algo que ya logré y sentirme bien de eso, pero no sentir ninguna angustia de no haber llegado todavía. Es a eso a lo que se refiere el paso número 5. Viviana Casco. ¿Qué mensajes prácticos debemos inculcar en nuestros hijos para evitar las falsas creencias económicas que a nosotros nos inculcaron? Las preguntas sobre los hijos son extraordinarias y mi respuesta generalmente siempre es la misma. ¿Quieres enseñarle algo a tu hijo? Olvídate de tu hijo y trabaja en ti mismo. Los hijos van a modelar, no van a seguir explicaciones, sino van a modelar. Otra cosa que puedes hacer en tu ambiente, haz que esas ideas estén presentes. Por ejemplo, toma, toma tu computadora, escribe creencias que son buenas para ti y para tu familia y enmárcalas y cuélgalas en la pared, que estén ahí presentes, que sean algo que los rodea, que se vuelve parte
del ambiente de tal manera que empiecen a permear en la forma de operar de todos los miembros de la familia. Esa sería mi recomendación. La última pregunta es de Samira Gebel. ¿Cómo mantengo el capital de mi negocio? Me genera buenas ganancias, pero las utilizo para cubrir gastos familiares y hasta que vuelvo a recibir una cantidad fuerte, la vuelvo a reinvertir. Y así he llevado este ciclo por un año. Quiero tener el dinero de mi negocio aparte de tal forma que pueda verlo girando en mi negocio y no fugándose en los gastos de la familia. Mi mejor recomendación en ese sentido sería separa esos gastos. Destínalos en cuentas diferentes. Y si tienes forma de hacer difícil que ese dinero sea accesible, mejor. Te pongo un ejemplo. Mi cuenta del negocio está aislada de mi cuenta personal y una de las cuestiones que yo empecé a notar, caí en ella por accidente y empecé a notar que era muy benéfica, es que la única forma de sacar dinero de esa cuenta es a través de un cheque, porque no tengo la tarjeta. Entonces, al no tener la tarjeta, no es fácil pagar algo de esa cuenta o algo que estoy comprando con esa cuenta porque no tengo la tarjeta y poca gente me acepta el cheque. A menos que sea algo que voy a comprar para el negocio, entonces hago el cheque para el proveedor y es la única forma en la que estoy sacando dinero de esa cuenta. Entonces, establece mecanismos que te ayuden y te obliguen a utilizar el dinero de la forma que lo quieres utilizar. Muy bien, entonces, vaya que ha sido un webinar largo porque estaba planeado para que fuera de 1 hora, hora y 15 minutos, pero sé que son temas apasionantes. Déjame también recordarte y hacerte la invitación porque estamos haciendo una nueva serie de webinars que van a ser a las 11 de la mañana los lunes y los miércoles típicamente. Estos webinars tienen una particularidad que todos van a ser más cortos y van a estar destinados a la productividad en la empresa y en el trabajo, a la productividad profesional. Muchos temas de inteligencia financiera muy interesantes. Así es que estate pendiente de esa serie de webinars. Entonces, vamos al resumen. Primero, la ley de atracción ya no es algo esotérico. Existe ciencia detrás de ello. Los científicos ya han empezado a darse cuenta de que el ser humano es más que solamente 5 sentidos y que son vista, audición, tacto, gusto, porque estamos conectados a la realidad. Entonces, de alguna manera, esa conexión no la podemos ver, pero ya hay evidencia científica de que existe. Entonces, atraer algo con el pensamiento, con la mente y con las acciones es algo que puede suceder y que es real. Y que es irrelevante si sabemos o no cómo funciona, porque lo importante es utilizarlo. Así como nos subimos al automóvil y lo importante para nosotros no es saber cómo funciona o por qué funciona, sino que nos transporte. De la misma manera puedes usar la ley de atracción y el factor de atracción en tu vida. ¿Qué es lo que nos recomienda Joe Vitale sobre el factor de atracción? Primero, paso número 1, es importante saber qué es lo que quieres cambiar, qué es lo que no quieres, definirlo bien. Paso número 2, no quedarse ahí, sino saber qué es lo que sí quieres, saber hacia dónde quieres llegar, y eso se enlaza con el paso número 3. En el paso número 2 es importante recordar que mientras más personas pueda yo tener cerca que ya hayan logrado lo que yo quiero lograr, más fácil va a ser para mí empezar a aprender a nivel inconsciente sobre las creencias, sobre los sistemas que le permiten a esas personas lograr eso que yo quiero lograr. Y pasamos entonces al paso número 3, tener claridad, definir bien qué es lo que quiero, a detalle, no dejarlo ambiguo porque la mente inconsciente no tiene capacidad de llenar esos espacios. Y eso nos lleva al paso número 4, sentir que ya lo logramos. ¿Por qué? Porque esto es un paso fundamental. Primero, si nosotros no disfrutamos el proceso, no vamos a tener una motivación real para lograrlo y no vamos a actuar.
En otras palabras, cuando siento que yo ya lo logré, empiezo a sentirme bien y empiezo a pegar esa emoción de sentirme bien con esa idea de lo que quiero lograr. Y eso va a hacer que yo, cuando piense en ello, quiera hacerlo, que me esté motivando a hacerlo y no que esté teniendo que tener alguna serie de argumentos que me empujen a moverme, porque de otra manera me quedaría yo en el círculo de confort. Va a ser más fácil para mí hacerlo. Entonces, al sentir la intención lograda, lo primero que ocurre es un anclaje. Me condiciono para motivarme. Lo siguiente que ocurre es que voy a empezar a disfrutar el proceso, aunque todavía no haya llegado a la meta. Es decir, es como empezar a disfrutar un viaje cuando todavía estamos en el vuelo o en el camino hacia esas vacaciones o a ese viaje. Es, no voy a disfrutar cuando ya haya llegado a la meta, voy a disfrutar desde mucho antes. Y paso número 5 es dejarlo ir. Dejarlo ir no quiere decir me olvido de ello. Dejarlo ir quiere decir, si no ocurre, de todos modos voy a estar bien. Y entonces ponerme a actuar y concentrarme. Dejarlo ir quiere decir dejar a un lado cualquier emoción que no me haga sentir bien al pensar que eso no va a ocurrir en mi vida. Quiero tener dinero, necesito dejar ir la idea de que voy a estar mal o me voy a sentir mal si eso no llega. Quiero tener una pareja, necesito dejar ir la idea de que sin una pareja no estoy bien. Quiero tener éxito profesional o en mi negocio, necesito dejar ir la idea de que si mi negocio no prospera o no tengo éxito profesional, yo no voy a estar bien. Y paradójicamente, en ese momento es cuando las cosas se van a empezar a dar. Esa es la ley y el factor de atracción. Y te puedo decir que en mi vida y en muchas personas que yo conozco es algo que se cumple. Tendríamos que hacer una plática muy larga para profundizar en las razones científicas de por qué esto ya no es una cuestión de solamente positivismo o solamente pensar bonito, sino que existe todo un fundamento detrás. La física cuántica puede ser una de las explicaciones y de los fundamentos más importantes detrás de este factor de atracción. Espero que sea algo que te funcione, que te sirva, que lo puedas poner en práctica y hablamos a detalle de cada uno de estos pasos en este seminario en línea. Por mi parte, te doy las gracias y nos vemos en el próximo seminario online.